Lutero, un monje alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, donde él señalaba las áreas en las cuales la iglesia había perdido el norte, llegando al punto de vender indulgencias, es decir, perdón de pecados a las personas por dinero. Dios levantó a hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, entre muchos otros, para iniciar un despertar a las verdades bíblicas, comenzando con el siguiente versículo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 7, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Damos gracias a Dios por levantar a hombres como Lutero y Calvino para mostrar o comenzar esta reforma necesaria para la vida del creyente y de la iglesia. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú obras en la historia, obras en el presente y también en el futuro. Podemos confiar en tu obra maravillosa, en tu fidelidad y en tu bondad. Te pido que nos permitas entender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora abra su Biblia o encienda su Biblia en Zacarías capítulo 5, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías y llegamos al capítulo 5. Y como ya hemos indicado, entramos aquí a una sección de este libro que es probablemente la más simbólica y por tanto la más visionaria de todas, estas dos visiones que tenemos ante nosotros. En primer lugar, en el 5º capítulo, tenemos tiene lugar una división muy abrupta, digamos, entre estas visiones, es decir, el significado de ellas. Amigo oyente, hasta ahora él ha presentado claramente que Dios planea dominar al enemigo. Eso lo pudimos ver en los primeros 2 capítulos. Dios va a dominar a todos los enemigos de la nación de Israel. Y ellos van a llegar a ser aquello que Dios planeó que fueran originalmente, una nación de sacerdotes. Usted recordará que cuando Dios les sacó de Egipto, este era su deseo, que toda la nación llegara a ser una nación de sacerdotes. Pero a causa de su pecado, solo una tribu fue elegida. Luego vimos que ellos deberían ser primero limpiados. Y tuvimos esto en la visión de Josué y Satanás, y que la nación debería ser limpiada. Luego vimos la visión del renuevo y de la roca, con los 7 ojos en ella, en esa piedra. Bueno, todo esto miraba hacia el futuro, hacia el reino cuando Dios nuevamente se volvería a ellos y los utilizaría. Habiéndolos limpiado previamente, ellos entonces llegaban a ser la luz para el mundo. Luego vimos el candelero de oro y los 2 olivos, y el aceite representa al Espíritu Santo. Y ellos deben testificar del poder del Espíritu Santo. Ahora, todo esto está muy bien. Pero, ¿quiere decir eso que cada miembro de esa nación, por ser un israelita nada más, será elegido? ¿Aun aquellos que están viviendo en un pecado continuo y en rebelión? No, amigo oyente, no significa eso. Dios no los elige a todos ellos. Así es que tenemos en esta visión y en la siguiente el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que no lleguen a ser obedientes y sacará a aquellos que se encuentran en rebelión contra Él. De la misma manera, Dios hará eso en el mundo, porque estas visiones tienen en mente esa nación localmente, pero también tienen en mente una vista panorámica mundial. Aquí tenemos un evangelio global que mira hacia el futuro, hacia el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y esto, por supuesto, presenta claramente aquello que Dios había dicho, usted recuerda, en cuanto a la nación de Israel. Él dijo, no todo Israel es Israel. No se refiere a cada individuo, sino que habla aquí de la unidad nacional, de un cuerpo unido que será aceptado. Pero cada persona individualmente en la nación tiene que llegar a alcanzar cierta altura, cierto nivel, tiene que llegar a ser obediente a Dios, y debe ir a Dios para ser limpiado, como ya hemos visto aquí. También tiene que aceptar y recibir al Mesías. Cada persona individualmente tiene que hacer esto. Y podemos decir la misma cosa en cuanto a la iglesia en el presente. No todo miembro de la iglesia es un creyente.
No todo aquel que va a una iglesia forma parte del cuerpo de los creyentes que es llamado la iglesia. Llegará un día cuando habrá que separar los grupos. La gran división en la iglesia tiene lugar en el rapto. Y la división para Israel y las naciones en la tierra será la segunda venida de Cristo, cuando Él junte a sus elegidos en su reino. Luego entonces tendrá lugar el juicio, y Satanás será encadenado por 1000 años. Así es que esto vendrá. Todo esto se nos presenta aquí en este cuadro que tenemos ante nosotros. Y esto es para dar ánimo a esta gente aquí, porque tenía una aplicación muy directa para ellos, como la tiene para el día de hoy. Ahora, con esto en mente, leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 5 de Zacarías y parte del versículo 3 también. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición. Ahora nos apresuramos a decir que esta palabra maldición aquí significa juicio. Sigamos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ahora esta es la visión del rollo volador. Y lo primero que debemos establecer es que este rollo representa la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Eso lo tomamos del libro de Ezequiel. Y sería bueno que veamos lo que nos dice la profecía de Ezequiel en el capítulo 2, versículos 9 y 10, y también en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Él debía digerir la palabra de Dios y luego él tenía que compartir esa palabra. Y amigo oyente, ese es un cuadro tremendo para los predicadores. Nosotros deberíamos comer prácticamente la palabra de Dios. Deberíamos digerir la palabra de Dios. Debería ser en nuestras bocas dulce como la miel. Es algo que es un deleite compartir. Y eso fue lo que se le dijo a Ezequiel que hiciera. Ahora, aquí en Zacarías tenemos este rollo volador. Esto es algo muy interesante y creemos que probablemente es necesario enfatizar esto. Él dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. Y debemos destacar una vez más esto. Este hombre no recibió ninguna de estas visiones con sus ojos cerrados en el sueño. Él estaba bien despierto. Él no estaba soñando. Sus ojos estaban bien abiertos y él podía ver todas estas cosas con sus propios ojos. Esto no es un sueño que él está teniendo aquí. Él dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. Debemos notar la acción de este hombre, ya que él dice literalmente, yo vi y miré. Bueno, amigo oyente, cuando uno ve y cuando uno mira, va a poder contemplar algo que está a lo lejos. Lo que él ve es lo que tiene importancia. Es un rollo volador. Esto significa, como ya hemos dicho, la palabra de Dios. Esto puede ser bien atestiguado. Ha habido muchas diferencias de opiniones y muchas interpretaciones en cuanto a esto. Pero la interpretación más sólida que nos ha llegado a través de los siglos ha sido de que esta es la palabra de Dios en general y que son los 10 mandamientos en particular. Y quisiéramos dirigir nuestra atención a esto principalmente porque creemos que tiene mucho significado para nosotros en el presente. En el versículo 2 de este capítulo 5 de Zacarías leemos, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esto significa que era de un gran tamaño. En realidad esto era un poco más grande que un rollo de aquella época.
un rollo de papiro, o podría haber sido uno de cuero o uno de pergamino. Y uno podía tomar entonces un rollo que tenía unos 3 metros de ancho por unos 10 metros de largo. Y en él se podía escribir todo el libro de Génesis, o se podía escribir todo el libro de Isaías. Uno de estos libros se podía escribir en un rollo de esa clase. Y la forma en que se leía era que uno comenzaba con 2 rollos, y uno enrollaba este rollo a medida que lo iba leyendo, y uno no lo lee en realidad a lo largo, sino de arriba hacia abajo, de la manera en que uno tiene ante sí en sus manos un rollo. Y mientras uno lo enrollaba, pues lo leía, y llegaba a otra página, y entonces enrollaba este rollo para poder concluir la lectura. Pero aquí tenemos uno que es bastante grande, porque se nos dice que su largo era de 20 codos. Ya hemos indicado anteriormente que un codo es una medida que se toma desde el codo de la persona hasta el dedo del medio de la mano. Y este es un tamaño de alrededor de 45 centímetros. Este es el tamaño de una persona normal. Y si uno encontraba una persona que era bastante alta y tenía los brazos largos, entonces podía obtener un poquito más de 45 centímetros. Y si tiene una persona que es baja, pues entonces tendría menos de 45 centímetros. En aquellos días nos imaginamos que un comerciante que compraba artículos de mercería utilizaría a una persona alta para comprar y luego a una baja para vender. Pero por lo general era de unos 45 centímetros. Así es que cuando se dice que esto era de 20 codos de largo, indica que tenía unos 9 metros de largo y que tenía unos 4 metros y medio de ancho. Esto es un poco más grande que la sábana de una cama doble. Así es que el tamaño de ese rollo era bastante grande, por cierto. Y él lo identifica aquí como un rollo volador. Así es que era un gran rollo que volaba. Nos imaginamos que se dirigía de una parte a otra de la Tierra. Estamos seguros que ese es el pensamiento que existe aquí. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 5 de Zacarías dice: entonces me dijo, In 42 miles traffic light camera ahead. toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Como dijimos, la maldición aquí es juicio. Y aparentemente en este rollo se han escrito los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos estaban divididos en 2 partes. De una parte estaba la relación del hombre para con otro hombre. Esos son los primeros 4 mandamientos. Y luego, los últimos 6 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Eso es lo que se presenta aquí. Allí está todo aquel que hurta. Ahora, este mandamiento tiene que ver con la relación del hombre para con otro hombre. Y encontramos que esto es algo que se ha identificado claramente allá en el Salmo 50, versículo 18. Y quisiéramos leer varios versículos en ese salmo. Creemos que usted dará cuenta de lo que queremos demostrar aquí. Dice: si veías al ladrón, tú corrías con él. Esto tiene relación con el mandamiento no hurtarás. Aún aquí tenemos la misma cosa, como podemos ver. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Usted puede apreciar, amigo oyente, que aquí se indica algo que va junto con el 7º mandamiento. Luego, el versículo 9 de ese Salmo 50 dice: tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Es decir, has mentido. Y el mandamiento es: no darás falso testimonio. Los versículos 20 y 21 del Salmo 50 dicen: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y esto era porque los hombres en aquellos días podían quebrantar la ley y creían que se salían con la suya. Ellos quebrantaban los 10 mandamientos y parecía que Dios no hacía nada. Ellos llegaron entonces a la conclusión de que Dios era como ellos, de que Él no iba a hacer nada en cuanto a esto. Pero Dios les dice que sí lo va a hacer. Y amigo oyente, quisiéramos que usted note lo siguiente, porque es algo que se nos presenta aquí, un gran principio en cuanto a la ley y especialmente a los 10 mandamientos. Estos fueron dados a la nación de Israel. Ellos fueron dados a la nación de Israel cuando el pueblo estaba en la encrucijada en los caminos del mundo. Tenían una gran influencia sobre Egipto. Ellos llegaron hasta In 23 miles traffic light camera ahead. mundial. Luego fueron a la cautividad en Babilonia. Ellos tuvieron una gran influencia sobre ese primer gran reino mundial.
Ellos tuvieron luego una gran influencia sobre Asiria y tuvieron influencia sobre el imperio greco-macedonio, también sobre el imperio romano. Así es que los 10 mandamientos no fueron dados a los creyentes como una forma de vida. A nosotros se nos ha llamado a un nivel muy superior a este. Y llegamos a ese nivel por medio del crecimiento. Porque, amigo oyente, el hombre en realidad nunca puede llegar a ese nivel de la ley sin ayuda. Dios les dio a ellos la ley, pero Él no les dio ninguna ayuda para esto. No vemos tal cosa como el ser llenos del Espíritu Santo o el andar en el Espíritu entre esta gente de aquel día. Así es que ninguno en su propia fuerza y habilidad puede siquiera alcanzar el nivel de los 10 mandamientos. Ahora Dios nos ha colocado bajo la gracia y Él nos ha dado, nos ha entregado el Espíritu Santo por medio del cual nosotros podemos obtener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia. Estas cosas nunca podían obtenerse en la ley. ¿Cuál es entonces la relación de la ley para con el creyente? Bueno, por cierto que él no debe quebrantar esa ley. La ley fue dada a la nación y luego llegó a ser la ley de esa nación. Y ellos debían obedecer esa ley, pero ellos la desobedecieron. Por tanto, Dios les expulsó de esa tierra. Ahora ellos esparcieron esto, y hoy la señal de la civilización ha sido los mandamientos de Dios, estas cosas que tienen una relación especial para el hombre. Y usted recuerda que estos son los mandamientos que el Señor utilizó para iluminar a ese joven que se le acercó a él. Él nunca tomó los otros mandamientos. Él tomó aquellos mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Y este joven podía, por cierto, llegar a ese nivel. Pero él no pudo llegar al nivel de los otros porque él no reconoció al Señor Jesús como su Mesías y el hecho de que él era Dios manifestado en la carne. Pero ahora, los 10 mandamientos producen una civilización. Usted puede decir lo que quiera, amigo oyente, pero las grandes civilizaciones de este mundo han tenido estas leyes como base. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás aquello que no es tuyo, digamos de paso, no cometerás adulterio. Y esto ha sido algo básico para una nación, para construir el hogar, para formar un modo de vivir y establecer una civilización. Mientras una nación tenga esto como base, será bendecida por Dios. Así ha sucedido en el pasado, y los problemas parecían pocos comparados con los que se tienen en el presente. Pero las naciones del mundo han abandonado esto hoy, y han llegado al mismo lugar que llegó la nación de Israel, y Dios les ha dado a ellos como ejemplo. Dios dice, juzgaré a aquellos que he elegido como nación, y juzgaré a cada persona que quebrante estos mandamientos. Así es que este rollo que vuela sobre toda la tierra representa la base sobre la cual Dios trata con todas las naciones. Y lo interesante es que es muy difícil encontrar que algo ande mal con esto. Luego Dios sigue hablando y dice en la primera parte del versículo 4 de este capítulo 5 de Zacarías, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Es decir, que eso quebranta el mandamiento que tiene que ver con la relación de ese hombre con otros hombres. Y continúa diciendo en este mismo versículo 4, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Aún el nombre de Dios, él purgará por sí mismo. Y en la parte final de este versículo 4 del capítulo 5 de Zacarías dice, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y Dios derribará cualquier civilización, amigo oyente, que no siga estos grandes principios. Pero es necesario que comprendamos claramente que aquí no estamos hablando de cómo uno llega a ser creyente. La única manera por la cual usted, amigo oyente, puede llegar a ser un hijo de Dios hoy es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Él le lleva a usted a un nivel mucho más alto que el de los 10 mandamientos. Él quiere que usted tenga gozo en su vida. Él quiere que usted tenga paz en su vida. Él quiere que usted tenga amor en su vida. Estas son las cosas que solo el Espíritu de Dios puede producir en los corazones y en las vidas de los hombres. Y aquí nos detenemos por hoy. Dios mediante volveremos a usted en la continuación de este estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 5 de Zacarías para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para una mayor comprensión de este estudio. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida. Definitivamente, solo a través de la fe en Cristo Jesús es que podemos ser hijos de Dios
y como hijos de Dios estamos llamados a vivir a la manera de Cristo. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Si usted quiere volver a escuchar este programa o cualquier otro programa, le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas en las cuales usted puede escuchar el programa nuevamente o compartir el programa con otros. El sitio web es a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar. El desconocido de Galilea es el recurso que tenemos disponible durante este mes. Jesús vino a su propio pueblo, los judíos, pero ellos no reconocieron quién era. Zacarías lo había profetizado siglos antes, pero Radio Nueva Vida, 101.5 FM and WCKL 97.9 HD4 Chicago. en tu teléfono por nuestra app, en línea, en nuevavida.com. También en Alexa y Google Home. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. a través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.